Buenas noches, mi nombre es Saúl Medina, estudiante de Administración de Empresas. Vamos a hablar sobre la diferencia entre el contrato público y privado. Tenemos como interrogantes la diferencia entre contrato público y privado. Tenemos parte del contrato público y privado, principio del contrato público y privado, tipo o clasificación del contrato público y privado, responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Diferencia entre contrato público y privado. Contratación pública. El proceso mediante el cual una entidad del sector público selecciona a una empresa o a una persona para realizar una obra o labor específica. Suministrar un producto teniendo en cuenta un requerimiento en particular se contrata por entidades públicas del Estado. Contratación privada. Es el mutuo acuerdo en el cual llegan dos partes, sean estas jurídicas o naturales, para realizar una obra o labor específica. Suministrar un producto o servicio dejando estipulados los pormenores en un documento, teniendo en cuenta el pago, las condiciones, los tiempos de ejecución, entrega, entre otros. Partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público son: contratante. Es la entidad pública que realiza la solicitud de obra, adquisición de bien o servicios con participación para adjudicación, licitación, por medio propio o de la entidad competente que designe el Estado. Contratista. Es quien después de participar públicamente en proceso de licitación provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Interventor. Es la entidad o empleado que designa el Estado o quien corresponda para velar por el cumplimiento de ciertas actividades y garantizar que se hagan con total legalidad y transparencia. Las partes del contrato privado son: contratante. Es la persona natural o jurídica del sector privado o particular que contrata y paga por la elaboración de una obra, bien o servicio. El contratista es quien de mutuo acuerdo con el contratante provee un servicio para la ejecución de una obra o labor, un bien físico o servicio al contratante luego de realizar un pacto de mutuo acuerdo con este. Principio del contrato público-privado. Principio del contrato público. Tenemos principio de transparencia, tenemos el principio de economía, tenemos el principio de selección objetiva, principio de buena fe, principio de publicidad, principio de igualdad, principio de concurrencia, principio de planeación, omisión al deber de planeación y principio de percibilidad. Principio de contrato público. Principio del abuso del derecho, principio de autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de la consensualidad, principio de costumbre constituida de derecho, principio de enriquecimiento sin causa, principio del error común, principio de la imprevisión y principio de la relatividad de los contratos. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Público: contrato de obras públicas, contratos de concesión de obras públicas,
contrato de concesión de servicio, contrato de suministros, contrato de servicios y contratos mixtos. Privado, contratos civiles, contratos laborales, contratación verbal, contratación escrita y contratos comerciales. Tenemos responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Tenemos cumplimiento forzoso, responsabilidad contractual y culpa o negligencia. Cumplimiento forzado. El acreedor puede recurrir a los tribunales para obligar al deudor a cumplir con su obligación, si es posible. El cumplimiento tal y como estaba previsto se ejecutará. Esta es la resolución. Dejar sin efecto el contrato supone la resolución por incumplimiento del contrato. Para que proceda al incumplimiento ha de ser grave. La resolución produce la existencia del contrato. Cuando se trata de contratos de ejecución instantánea, habrá de devolverse las prestaciones que en su caso se hayan realizado. Responsabilidad contractual. Que con carácter previo exista una obligación previa que vincule al acreedor y al deudor. Que exista una omisión, incumplimiento de alguna de las obligaciones que han asumido en el contrato, ya sea por el incumplimiento, la prestación defectuosa o la mora. Que se atribuya el hecho dañoso, las obligaciones en el contrato. Serán criterios de imputación el dolo, la culpa y la negligencia. Culpa o negligencia. Falta de la diligencia debida. Pueden existir distintos tipos o grados en la exigencia de diligencia. No se quiere provocar el daño, pero este se podría haber evitado con una mayor diligencia. Dolo. Se trata de una infracción del deudor deliberada y antijurídica. Sí que existe una intención de causar el dolo. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Tenemos también eso. Tenemos explicar la aplicación del principio de igualdad, interés general y particular. Principio de igualdad. El principio de igualdad hace referencia al derecho que tienen todos los oferentes en participar de una licitación pública con las mismas condiciones que tienen todos sin importar el origen, razón social o tamaño, siempre y cuando cumpla con los estándares solicitados para dicha contratación. Interés general. El principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial definitorio de un Estado social y democrático de derecho, y por lo tanto lo es también de la Constitución política que lo reconoce y organiza. Este principio se predica tanto a los particulares como a los servidores públicos. Bueno, muchas gracias por la atención. Éxitos, bendiciones.